Listos para conversar con Saúl Ortega, diputado ante la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela y también es presidente del Parlamento del Mercosur, que estábamos conversando. Es un mecanismo, es una institución del Mercosur, de manera que somos miembros plenos en este seno desde el año 2012. Bienvenido a Venevisión, como siempre. Gracias, Eduardo, por la invitación. Bueno, aquí estamos a tu disposición. Comencemos por interpretar qué puede estar sintiendo la gente en este momento en el llamado que ha hecho el Ejecutivo, no solamente a integrarse alrededor de una identidad nacionalista en defensa de cualquier intención extranjera e injerencista en medio de este conflicto con el gobierno de los Estados Unidos, sino también este proceso de las firmas, de la recolección de firmas. ¿Qué lecturas ha permitido este operativo, esta invitación? Bueno, en primer lugar, nacionalista deberíamos ser siempre, ¿no? Ahora, estamos en una situación, digamos, especial, dado de que quienes de alguna forma le hemos hecho un seguimiento a la política exterior norteamericana, ahí hay unos códigos, ¿no? Y el decreto ejecutivo del presidente Obama, que está en concordancia con la ley patriota, es una amenaza de guerra. Es una potencial, digamos, amenaza de agresión militar. Y eso debemos tomarlo con toda seriedad. No se trata de cualquier decisión, ¿no? Y en el caso de Estados Unidos, recuérdate que allí, por cosas de la vida, hay unos poderes fácticos que no aparecen, que no es ni siquiera el presidente Obama. Yo creo que él es prisionero de los poderes que llaman ahí los halcones, ¿no? Que son una especie de logia fanática religiosa que ha tomado cuerpo y tomó el departamento, prácticamente el Departamento de Estado y el Pentágono en la era Bush, y todavía están allí, ¿no? Son los que determinan la política allí. Yo creo que es digamos, después de la derrota en Vietnam, se cambió los paradigmas de la política exterior norteamericana y ellos han buscado la eficiencia de lo que son las intervenciones norteamericanas. ¿Qué buscan los norteamericanos? Mantener su hegemonía, que está en crisis, no lo digo yo, lo dicen incluso sus propios asesores. Tú puedes leer a Cesiski, que fue asesor de Clinton, de Carter, y él sigue siendo asesor allí en el Departamento de Estado. En la época de Bush, ellos lograron privatizar lo que era el servicio burocrático del Departamento de Estado y el Pentágono, y hay empresas que son las que controlan eso. ¿Y quiénes son estas empresas? El complejo militar industrial norteamericano, que son las que se enriquecen incluso con las intervenciones. El Estado Islámico son las empresas norteamericanas que contratan terroristas para ocupar territorio, para saquear sus riquezas. Eso lo están haciendo en Libia, lo están haciendo en Irak, lo están haciendo en Siria, lo hicieron en Afganistán, y han metido a Venezuela, que tiene las mejores reservas de petróleo, porque no creas tú que si nosotros produjésemos banana, a lo mejor ni nos tomaran en cuenta, pero tenemos las reservas más importantes de petróleo y vienen por nuestras reservas. Y esa amenaza potencial es seria. Y en ese sentido creo que ha sido correcto la posición del presidente Nicolás Maduro en plantear pues la lucha en estos términos en el campo político y en el campo diplomático, que es donde se está desarrollando en este momento. Es un mecanismo que nos permite a nosotros conjurar una potencial, digamos, agresión de parte de los Estados Unidos, que es el ejército más importante del mundo contra un pequeño país como Venezuela, que no ha hecho sino generar pues paz y bienestar en el continente, incluso a los propios norteamericanos. ¿Cuál ha sido la relación nuestra? Pues de solidaridad. El presidente Chávez, cuando Katrina, bueno, fue el primero en pronunciarse, en enviar recursos con el GT Oil, que es un mecanismo también de protección a los pobres de Estados Unidos. Esa ha sido la relación que hemos tenido con ellos. Pero quienes realmente toman las decisiones allí tienen una determinación anti-venezolana y tienen sus voceros en el Congreso. Tú perfectamente puedes ver el antivenezolanismo que desde años tiene el señor Díaz Balar, tiene Bob Meléndez, el señor Marco Rubio, la señora Ileana Ros-Lehtinen. Todo eso es lo que llaman el Tea Party norteamericano, que es esta logia de la que estoy hablando, y que son representantes del imperio, ¿no? El imperio no es Obama, el imperio son el emporio, ¿no?, petrolero norteamericano, las empresas del complejo militar norteamericano y otros factores, digamos, de poder que hay allí. Diputado, ha hablado de potencial agresión. En este plano de expectativa, ¿cómo tomarle el pulso a la historia que se está viviendo en el país?
que ya bastantes problemas a lo internos hay que resolver para saber en qué momento este conflicto puede considerarse superado. El próximo 10 y 11 de abril tendremos la Cumbre de las Américas en Panamá y allí, por supuesto, habrá mucho interés en saber qué posible mensaje pueda ser discutido, qué posibles encuentros puedan surgir, incluso entre el propio presidente de los Estados Unidos y el de Venezuela, porque las firmas están solicitando que Obama derogue el decreto ya. ¿Cuáles son esos hitos o esas referencias que nos permitirán saber hasta qué punto esto se supera o se va superando? Mira, de verdad que este encuentro es muy importante. Yo quisiera verle la cara al señor Obama. ¿Cómo es eso que se va a reunir con los jefes de Estado y de Gobierno, con los presidentes de América Latina y el Caribe, sabiendo que mantiene el bloqueo contra Cuba, mantiene la colonización de Puerto Rico y, de paso, amenaza a la República Bolivariana de Venezuela? O sea, más mal vecino que los Estados Unidos de Norteamérica no hay. Entonces yo quisiera ver entonces cuáles son los términos en los cuales va a plantar su rostro el señor Obama allí. Ten la seguridad, porque esto es muy importante, con mucho coraje va a sobrar más de un presidente que se lo va a enrostrar en su cara. Esta cosa que yo te estoy diciendo, pues no estamos hablando de cosas que no están ocurriendo, ojo, y que no es nuevo. Venimos de la agresión que hubo en Panamá, la agresión que hubo en Nicaragua, la que hubo en Grenada, la que hubo en la propia República Dominicana para derrocar al profesor Juan Bosch e instalar a una dictadura allí. Estamos hablando incluso, que lo hemos olvidado, el asalto de Haití para derrocar al presidente Arístides, y eso fue con mercenarios de los Totos Macuti y los marines norteamericanos. Venimos de agresiones, Eduardo, constantes, y pareciera ser que quienes hoy gobiernan la política exterior norteamericana quieren imponer de nuevo la política del garrote. Pero este continente ha cambiado. Ya no somos el patio trasero de los Estados Unidos. Y con mucho coraje aquí se está construyendo también un bloque político bien importante que pide respeto, términos de igualdad y sobre todo de que las relaciones entre los países sean en términos de igualdad y en los términos del derecho internacional. ¿Qué aspira usted público que pase en esa agenda, en ese escenario de Panamá? Mira, yo dudo que el señor Obama retire el bloqueo a Cuba y dudo que vaya a derogar el decreto de aquí al 10 y el 11 y en consecuencia pues creo que allí acuerdos no deben salir y documentos consensuados mucho menos. Y va a quedar plasmada allí la contradicción entre una potencia imperial muy inamistosa y lo que es el reclamo de todo un continente, América Latina y el Caribe, todos nuestros pueblos que claman por respeto. Y ten la seguridad que el problema de Venezuela va a marcar la agenda, quiera el señor Obama o no, quiera el presidente de Panamá o no. Esa va a ser el tono que va a marcar esta histórica reunión, que de paso reproduce un viejo conflicto, por cierto, que viene de Panamá, de 1826, del Congreso Anfitriónico de Panamá, donde el Libertador convocó a ese Congreso buscando la firma de un pacto perpetuo de unión de las provincias independizadas para sacar al Imperio Español definitivamente de este continente que todavía gobernaba Cuba, Puerto Rico y Florida. Bueno, los representantes estadounidenses que los invitó Santander sabotearon ese Congreso anfitriónico y no se lograron los objetivos del Libertador. Desde allá viene una confrontación entre lo que es la política Monroe o el monroísmo y el bolivarianismo. Ten la seguridad que hoy el bolivarianismo no solamente es Venezuela, sino que hoy ha cogido fuerza en todos estos países y hoy va a estar presente en la reunión de Panamá. Así que nosotros con toda fortaleza, con la dignidad y el coraje del pueblo venezolano, vamos a demandar la derogación de ese autocrático decreto donde este señor se da plenos poderes. Parece a Carmona, no yo, Barack Obama, y bueno, y tú lees ese decreto, aparte de ser una declaración de guerra, se da plenos poderes ahora, sobre diputado, nuestro país. En esta propuesta de derogación del decreto de Obama en el seno de la Cumbre de las Américas, ¿qué resultado cree usted podría darse allí en la correlación de votos y de posiciones? No, debe ser unánime la condena a ese fulano decreto, autocrático, guerrerista, inamistoso. Eso no tiene defensa por ninguna parte, ¿no? Y lo otro es que el señor Obama está exhibiendo como razones un falso positivo.
En primer lugar, los elementos que esgrime allí son problemas internos de la República Bolivariana de Venezuela. Y aparte que este gobierno norteamericano y la política exterior norteamericana, las intervenciones militares las han hecho sobre supuestos falsos, lo que llaman falsos positivos. Así lo hicieron en Irak con las armas de destrucción masiva. Utilizaron las razones humanitarias para destrozar la antigua Yugoslavia, que fue lo que se conoció como la balcanización. Invadieron Panamá por razones de narcotráfico. Fueron a Afganistán por razones de terrorismo. Todas esas razones han buscado endosársela a la República Bolivariana de Venezuela, utilizando para ello ONG, funcionarios y burócratas, medios de prensa que todos trabajan con ellos, ¿no? O sea, ellos fabrican, como dice, el motivo, ¿no?, para justificar. Y en cuanto a los funcionarios venezolanos, oígame esto, el decreto le está violando sus derechos humanos. Esos funcionarios que están allí tienen derecho a sus jueces naturales, Eduardo. Tienen derecho a la presunción de inocencia y a un debido proceso. Pues el decreto Obama de una vez los condena, él, sin mediar ninguna de estas cosas, que no es un problema de las leyes de Estados Unidos. Óyeme, esto está en todos los pactos internacionales. Y si vamos a hablar de derechos humanos, Venezuela ha firmado todos los pactos y convenios en materia de derechos humanos. Estados Unidos no ha firmado ninguno, para que tú veas la mora que tiene ese país en materia de derechos humanos. Entonces quiere convertir el juez, precisamente el violador de derechos humanos, quiere convertirse en juez. Nosotros tenemos razones, ¿ok? Tenemos moral, tenemos con qué, digamos, demandar la lucha que estamos pidiendo de que se derogue ese decreto y que definitivamente empecemos a respetarnos. El mundo está cambiando y el mundo avanza hacia un mundo plurio, multipolar, donde definitivamente la época de los imperios y de la hegemonía está llegando a su fin. En ese sentido, nosotros estamos reclamando lo que el mundo entero está reclamando, que las relaciones sean democráticas, justas y en el marco del respeto al derecho internacional. Diputado, gracias por esta visita. Hasta pronto. Gracias a ti, espero que sea pronto. Así es, Saúl Ortega, diputado ante la Asamblea Nacional por el PSV, presidente del Parlamento del Mercosur, vicepresidente de la Comisión de Política Exterior. Endrina, hasta mañana.